Bienvenidas y bienvenidos a El Confesionario de Refugio de Pecadores. En 1879 apareció Casa de Muñecas, obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, que trata sobre una mujer que abandona a sus hijos. La obra causó un inmenso revuelo por la temática tratada y hoy es considerada como la primera obra teatral verdaderamente feminista. Este año, en 2022, aparece publicado Las Abandonadoras, un libro fascinante para entender a las madres que abandonan a sus hijos. Excelentemente escritos a autores de Begoña Gómez Urzáiz, a quien hoy traemos como invitada de El Confesionario. El Confesionario, como decimos aquí, es un espacio para tener conversaciones ansiolíticas acerca de temas tabúes o que nos preocupan y de los que necesitamos hablar. En este sentido, pocos temas hay más oportunos para hablar de ansiedad y pecados que el acto de abandonar a un hijo o a una hija. Grabado en Cloudworks San Antonio, en nuestras oficinas de refugio, en este confesionario estamos Alicia Ortiz, Antonio J. y yo misma, Natalia Caballero, y la propia Begoña Gómez. Begoña, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, hablando de pecado, ¿cuál es el pecado en el que más incurres? Ahí empezamos con esta. Ya empezamos. Me imaginaba como la última. Pero no, vamos a lo que vamos. Vale, vamos a saco, perfecto. No, por suerte esta, como me habíais avisado, me la he preparado un poco y estuve pensando. Y primero hasta pensé, ¿cuál va a ser como el que más dirá la gente? Me atrevo a apostar. La gente va a decir pereza, yo creo, porque es el menos mal visto. Pero yo no puedo reclamarme perezosa porque no es cierto. Ya me gustaría como tener como el lujo de la pereza. No es cierto. O sea, sí que hay cosas que me dan pereza, pero no. Yo creo que el pecado capital en el que más incurro, y es muy feo, es la envidia. Pero soy una persona envidiosa, sí, y me gustaría no serlo. Es poderosa, ¿eh? La envidia es poderosa, sí. Porque te impulsa. Porque si puedes ver como la diferencia, o sea, qué es lo que te da envidia a esa persona, ya. Puedes buscar, o sea, puedes transformarte con... O sea, pues si no te quedas en estás muy no sé qué, en el hate, pues sí. Pues... Sí, ¿Qué es lo que pero es entiendes? divertido, es horrible. Envidio todo un poco y me he dado cuenta porque me rodean personas que no son envidiosas. Entonces, cuando tienes cerca personas que no son envidiosas, te das cuenta de que cuando tú sí que lo eres. Ajá. Sí, todo un poco este FOMO, ¿no? También siempre tengo la sensación de que todo el mundo lo está haciendo todo mejor que yo, ¿no? Está haciendo sus carreras mejor, sus relaciones mejor, sus amistades mejor, sus vacaciones mejor. Y eso genera bastante angustia. Y es difícil librarse de ello. Bueno, yo creo que es un tema también que linkea con algo que tocas en el libro, que es la cosa de Instagram y de las redes sociales, que al final creo que... Pero yo creo que ya era envidiosa de antes. No, pero incluso yo lo noto en mí misma, que es como cosas en las que a veces no me fijaría y luego ves a la gente haciéndolo perfectamente impecable en redes, es como... Claro. No sé, te sientes como la escoria, ¿sabes? La escoria. O sea... Sí, un poco. Ya. Estaba pensando que precisamente las redes sociales el tema de la maternidad lo han sobrecalentado particularmente, ¿no? Es decir, es un tema de estatus. A mí me causa como mucha, sí, no tanto envidia, pero sí ansiedad la proyección de paternidades perfectas cuando, lo digo ya, yo soy un desastre, pero creo que cualquier padre en 2022 es un desastre. Yo no sé tú cómo te sientes a propósito. Muy desastrosa, claro, no. Yo lo hago muy mal pero sí que posteo a mis hijos en mi cuenta cerrada, digamos, cosa que probablemente no debería hacer, no sé muy bien por qué lo hago, pero sí, tengo una cuenta muy como de persona básica. Pero sí, claro que la han sobrecalentado y han generado un modelo de negocio muy claro, ¿no? Muy tipificado de todo lo que se mueve alrededor de la monfluencia, que dedico un capítulo en el libro también, habla de las monfluencers. Y bueno, es un negocio, un modelo de negocio muy tipificado, ¿no? Es cobrar de marcas a cambio de insertarlas en la narrativa de tu vida personal. Entrando al libro, aunque evidentemente vamos a estar, yo creo que zigzagueando por muchas cosas. Yo siempre creo que cuando un escritor o una escritora se mete de lleno en algo es porque te obsesiona muchísimo. Es decir, porque vas a pasar muchas horas con este tema. Vas a pasar muchas horas, te vas a comprometer años con un tema. Entonces, evidentemente, surge la pregunta de cuándo, de qué manera, cómo nace la obsesión por el abandono a los hijos, y ya te lo preguntamos así.
¿cuántas veces has pensado en abandonar a la familia? Como Nora. Que te responda primero. Si quieres la primera, piensas la segunda, que es la difícil, y lo dejas para el final. Vale. De que cuando surgió mi obsesión, yo creo que esa obsesión siempre la tenía, que es como explico un poco en el primer capítulo, que echando para atrás me di cuenta de que incluso de niña ya tenía un poco esta obsesión, pero me di cuenta, bueno, eso, estaba escribiendo sobre ese tema, en ese momento estaba escribiendo en concreto una reseña sobre Muriel Spark y empecé a leer sobre ella y pensé, hombre, también es una abandonadora, ¿no? Y un poco la sumé a esta carpeta imaginaria que yo tenía ya de muchas otras abandonadoras. Y como bueno, yo como tú y como vosotros siempre estamos buscando temas sobre los que escribir, yo constantemente tengo esa antena activada, ¿no? De buscar temas, para mí todo es un tema, una conversación es un tema, un rótulo es un tema, todo es porque soy freelance. Entonces, bueno, esto es un gran tema, ¿no? Lo de las madres que abandonan, y estaba pensando en otras escritoras y entonces me di cuenta, bueno, es un gran tema que no es para matarlo en un artículo seguramente. Sí, da para más. ¿No te da cosa ahora cuando vas al colegio y te señalan como esa persona ha escrito un libro sobre mamás que abandonan a niños? Sí, ¿no? Sí, el otro día lo vieron unas mamás del cole y me lo comentaron, ¿viste el libro? Y yo, bueno, pues sí. Pero, y respondiendo a la pregunta difícil, bueno, también por acabar de responder, sí, claro, he tenido que pasar mucho tiempo con este tema, pero no he disfrutado mucho de la escritura del libro por cuestión de intendencia, de angustia y de todo, pero sí que me lo he pasado bien investigando bueno, estas figuras en concreto y estos temas que me interesan tanto, la culpa materna, pues eso, como son temas que me gustan, me ha gustado mucho tener que leer sobre esto. Ha sido casi un poco la excusa para hacerlo. Aparte que... Espera, que no, claro, que no me... Era el corte comercial. Claro. No, di. No he pensado en abandonar permanentemente a mi familia, lo cual es mal marketing para el libro. Muy mal marketing. Muy mal marketing, lo sé. Vosotros que os dedicáis a esto debería decir que sí, inventármelo. Pero bueno, ya lo digo también en el libro, que soy una mera espectadora en esta calamidad, pero sí que pienso continuamente en tomarme vacaciones de la maternidad, está claro. Hace un par de semanas tuve mi primer viaje de trabajo fuera desde la pandemia, porque antes de la pandemia viajaba bastante por trabajo, después todo se frenó mucho, entonces pasó a ser más por Zoom y hice cosas más locales y lo estaba deseando tomarme 48 horas fuera de mi casa. Es microabandono, ¿no? Es microabandono totalmente. Yo creo que es un tema que debe quitar un peso de encima a las madres. Como saber que puede existir, que puedes no quererte a tus hijos o querer tener otra vida, o sea, como que es lícito de... Sí. Que al menos si el sentimiento existe, es que yo me acuerdo una vez, conocía a la familiar de un ex mío que acaba de tener un hijo y le preguntamos como... qué bien, ¿no? ¿Qué tal? No sé qué. Ay, bueno, o sea, típica situación de cuando alguien tiene un bebé, ya estaba así con una cara de mierda y dices, una mierda, no puedo más, no lo hubiese tenido. Como, y entonces es como, ¿qué le dices a esa persona, no? Claro. Yo pensé como, muy bien, tía, ¿no? No había oído en mi vida a nadie hablar así. Pero, no sé, me alegré de que pudiera decirlo así y a la vez, sí, al menos. ¿No? Sí, claro, es muy frecuente. Sí. No fue tanto mi caso cuando nacieron mis hijos, sobre todo cuando nació el mayor, no tuve como depresión posparto, tuve como euforia posparto y no sé, se quedaba mucha rabia, pero estaba completamente, todo me parecía bien, con el segundo no fue tan así, y ahí sentí un poco culpabilidad también de que no fuera lo mismo, pero claro, sí. Pero es normal. Todo es normal y todo tiene que estar aceptado. Una pregunta, perdón, que sé que tenías una... Sí, es verdad. Bueno, linkaba un poco con eso, que creo que a través del libro no hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? O sea, como que creo que es un tema que hasta la fecha podría catalogarse como tabú, y un poco conectando con lo que dices, me parece muy interesante que se hable del tema, ¿no? Porque es lo típico que te empiezas a identificar, y yo, bueno, no sé, yo no soy madre, pero imagino que hablabas esta parte de los blogs que estuviste buscando y se habla de lo mal que te cae el cuerpo después de ser madre y como todo lo horrible de ser madre, pero nadie se quiere meter en ese tema, ¿no? Nadie se quiere mojar. Entonces a mí eso
me parece muy interesante, porque creo que si alguien... Sí. Me lo decía una de las autoras que hizo uno de los blues, decía, has encontrado dentro de la vastísima que ya hay todo narrativa sobre la maternidad, que eso es otra cosa, antes que nada hay que pedir disculpas por añadir otro título a este tema interminable y tan frecuente ahora mismo en el mercado editorial, que nunca creí que tocaría. Y me dijo, has encontrado un nicho ahí, o sea, fíjate, digo, mira, sí, es cierto que no es algo tan tratado, aunque sí que yo creo, también ahora porque tengo el sesgo, se llama de Baader-Meinhof, el sesgo de Baader-Meinhof, que es y también el sesgo de frecuencia, parece que se llama, que es cuando estás con un tema o en una situación y la ves constantemente, como cuando estás embarazada y solo ves embarazadas. Entonces ahora solo veo abandonadoras por todas partes y puede que sea yo con mi sesgo, pero sí que creo que justo ahora mismo es un tema que está totalmente sobre la mesa. O sea, está ahí La hija oscura y en el remake de Escenas de un matrimonio, en varias novelas que están apareciendo, pues la madre que se aleja de sus hijos no necesariamente por dinero ni por una guerra, sino por voluntad. Yo, ahora que os estaba escuchando, estaba pensando en, bueno, ya no sé si hablando de pecados o incluso de crímenes, de delitos, ¿qué es más delictivo? ¿Sí? Abandonar a un hijo o una hija o directamente alumbrarlos. Es decir, en el mundo en el que estamos, hay una reflexión que me hago continuamente, una pregunta, bueno, obviamente la historia es cíclica, hay momentos que van mejor, momentos que van peor, pero... Yo es una pregunta que me hago y que te comparto. ¿Tú crees que tus hijos van a tener una vida mejor que tú o no? ¿O qué futuro les proyectas? Porque yo cada vez estoy como, o sea, disfruto obviamente mucho de la paternidad, de la experiencia, pero me da mucha ansiedad el futuro que le espera. Te lo comentaba el otro día, ¿no? Hay veces como que me acuesto a mi hijo y me dice, y ahora, tipo, no sé, 8 y pico de la noche, y ahora papá vas a trabajar, ¿no? Como su proyección de la vida adulta es esa. Es, ¿no? Trabajar. Sí, bueno, ya digo, en una pero anécdota... tú lo haces, no sé si sigues teniendo esos horarios locos que me contaste la última vez que hablamos. Sigo teniendo horarios locos y yo recuerdo, por ejemplo, esto es una anécdota que se me quedó como muy, muy grabada en la época de pandemia, de ver a mi hijo diciendo, ahora voy a jugar a que tengo una reunión. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo jugaba a ser cajera y de súper. Ya, es verdad, es una adaptación. O sea, siempre es. Pero voy a jugar a ser freelance, ¿no? O sea, haciendo mejores solo yo también lo hacía así, sí. Trabajando como mamá y así pobre como el ordenador. Voy a jugar al capitalismo, ¿no? Con 6 años. ¿Y qué hacía el pobre? Pues abría un ordenador y... Sí, se metía en la habitación... Y decía, ¿me escuchas? No, era raro, porque se metía en la habitación, era como, no molestéis, estoy en una reunión. Entonces era por otro lado era como guay, ¿no? O sea, tú estás en tu reunión, yo en la mía. Nos vemos, tomamos un café, Sí, de hecho ahora me pasa que también con estas visiones apocalípticas del capitalismo hoy en día, eventualmente me pide venir a la oficina, porque ¿sí? Hay un futbolín. Ah, claro. Entonces es aquello de ¿qué estoy haciendo como padre que mi hijo me pide venir a la oficina? ¿No? Enseñarle. Bueno, anyway. Pero me gustaba ir a las oficinas. Sí, a mí, ya digo, igual estoy como muy especialmente sensible a esto, pero me parecen como signos de la degradación occidental imparable. Dicho lo cual, vuelvo a la pregunta. Ya, yo intento no pensarlo mucho, sinceramente. Es buena. Pues, o sea, que eso es una estrategia vital también bastante común que tengo. Porque si no, evidentemente, claro que te da. Y sí que sientes la angustia medioambiental, ¿no? También, y cuando oyes, bueno, está claro, o sea, es que todos lo sabemos, que, o sea, ¿qué se van a enfrentar? Pobres, ¿no? A qué temperaturas van a vivir o dónde tendrán que emigrar. Y no sé, no está tan lejos. Ya. Mejor no pensarlo, ¿no? Mejor no vivir pensarlo el presente. mucho, sí. Aparte yo creo que es una pregunta que se hacen todas las generaciones. O sea, yo recuerdo una vez hablando con mi tía que precisamente salió este tema. Yo le decía, yo no sé si quiero ser madre porque me da toda la ansiedad saber qué le va a pasar a mis hijos, ¿sabes? Y me decía, bueno, todas pasamos por ahí, ¿sabes? O sea, en los 50, en los 60, o sea, sea el año que sea, el futuro pues es incierto por definición y es como... No sé, es un tema de ansiedad que creo que al final tienes que lidiar con ello. O sea, sí, y al final como la gente tiene hijos por motivos tan estúpidos, o sea que no todos tenemos, ¿no? O sea que si lo racionalizas no los tendrías. Es verdad, es algo para no racionalizar.
Tú, Alicia, ¿tienes alguna perspectiva? Nunca hemos hablado de esto. ¿Tienes alguna perspectiva, pronóstico sobre la maternidad? Bueno, está raro como preguntar esto en un ambiente de trabajo, ¿no? Es como una pregunta te va a alegrar la respuesta. No. Salgamos de este jardín, por favor. Yo quiero tenerlos, Ajá. pero no criarlos. O sea, luego se los daré a otra persona, los abandono. En plan... Eres ya abandonadora, Sí. como aspirante. Sí, para la segunda edición. Sí, ¿cómo? Sí. Ostras, qué interesante. O sea, tengo ganas de estar embarazada, de verme redondita, tierna, de hacer de la vida de los demás un infierno, ¿no? En plan, rollo, tengo calor, no sé qué, en plan, de por 9 meses ser una princesa, pues tengo ganas. Tendría ganas como de cuando son tan peques y así, pues tenerlos. Luego ya yo creo que a partir de los 5 años así dirían... No, los 5 años es la época guay, ¿eh? O 5 años está bien. O sea, me da como cosa... Para eso pues tienes que ser rica y entonces ya te actualizar y ya pues meterlos en un internado. Sí, o así. ya las nannies, ¿no? Claro, y sí. Primero te falta, no sé si eres rica ya, pero... No. Pero eso claramente, eso es un modelo que ha existido toda la vida, claro. Sí. Yo conocí a una persona que decía que solo sería padre si era rico. Claro. Porque no iba a estar todo el día cuidándoles y... O sea, no quería hacer el sacrificio. No sé, creo que leí recientemente un titular que decía como el coste de un hijo solía ascender una media como de 300.000 euros o algo así, por si... En total. Sí. Y aún es poco, seguramente. Ese debe ser el mejor anticonceptivo, ¿no? En plan, esa noticia es como... No, gracias. Bueno, es que es eso. O sea, si tú te paras a racionalizar el coste de un hijo, es que jamás lo tendrías, no tiene ningún sentido. Sí, totalmente. Y eso que yo creo que aquí es un tema que yo toco mucho con amigos míos. Yo soy mexicana y claro, o sea, viviendo en Europa, al final tienes una educación de calidad que es pública, tienes, no sé, no necesariamente tienes que tener un coche, o sea, te puedes un poco defender sin ese tipo de cosas. El tema de la salud pública, bueno, es completamente accesible, incluso durante el propio embarazo. Y es algo que en México no sucede, o bueno, sucede, pero quiero decir, el coste de tener un hijo es que es monumental, o sea, incluso yo creo que más, o de tenerlo y querer una vida mínimamente buena para el crío, ¿sabes? O sea, porque si vas al médico, pues tiene que ser un médico privado o tienes que esperar años para que sea público, entonces, bueno, creo que se escalan muchísimo esos precios y en Latinoamérica es como esto de... Pues tienes que tener una teórica cuenta estadounidense que no me acuerdo cómo se llama, que lo ha teorizado, y le llama la free market family, que es cuando crías sin ayuda externa, cuando cada familia es un núcleo capitalista, y eso tiene mucho que ver también con los modelos de crianza, porque entonces es cuando, claro, como tú estás invirtiendo todo tu capital en tu hijo, pues esperas que te rinda, ¿no? Entonces le pones toda esa presión para que te salga bien. y es terrible, ¿no? Entonces genera también como unas relaciones personales un poco diabólicas también, o sea, es que todo ese modelo de crianza lleva también pues no sé, a sistemas de vida peores también, ¿no? Una pregunta U-turn que está pensando ahora. Es un poco raro en el contexto de promoción, pero eventualmente, yo cuando he pasado por estas cosas, también me hubiese gustado que me lo hubieran preguntado. No sé si te pasa a ti, yo cuando he acabado un libro y lo he tenido que presentar, ya cuando lo entregas estás absolutamente harto del tema, o sea, es como no quiero volver a saber más de esto, es decir, todo lo que tenía que decir lo he dicho aquí y luego obviamente sigues con la conversación. ¿Sigues pensando en este tema o cuál es el tema al que más vueltas le has dado recientemente? ¿Abandonadoras u otra cosa? ¿Dónde está tu cabeza ahora mismo? Está bastante aquí todavía y todavía no odio mucho el tema. Puedo llegar a odiarlo. No, y sí que me aterra un poco ya sabes cómo somos en los medios también, como que me llamen para cualquier cosa que tenga que ver con la maternidad, que precisamente es un tema del que he evitado escribir hasta ahora. Pero quiero decir, no es exactamente un libro sobre la maternidad, es sobre una cosa bastante concreta y una serie de temas que a mí me interesan, pero a mí pues hablar de crianza, por ejemplo, pues no me interesa, o hay muchas cosas que no me interesan, o que no me apetece como que me llamen para eso, y eso sí que me aterra bastante.
Y mi cabeza siempre está en 2000 cosas a la vez porque yo siempre escribo muchas cosas distintas y me gusta mucho cambiar de tema y me encanta. Mi momento favorito es cuando le doy a enviar al artículo, me encanta. Y entonces paso al siguiente, de hecho trabajo en 4 cosas a la vez, pero me centro un poco más en la siguiente, pero me encanta cambiar de tema y pasar, y por eso no, o sea, jamás podría haber tenido una carrera académica, por ejemplo, y admiro mucho a la gente que investiga una cosa concreta durante toda su vida y dedica décadas a profundizar y jamás podría hacerlo, porque me encanta ser una picaflor intelectual y cambiar de tema y no especializarse en nada. Teníamos una idea, no lo hemos hecho todavía, de comprar una campanilla cada vez que sonase un titular y hacerla sonar. Soy una picaflor intelectual. No, pero suena horrible, suena horroroso. ¿Ves? Eso también me da miedo de la promo, sobre todo con la prensa escrita. Ajá. Como el titular aislado, porque o sea, todo el mundo suena un poco imbécil por escrito, o sea, cualquier cita aislada. Campanilla, todo el mundo suena imbécil. Y yo escribo entrevistas y las escribo con mucho respeto y lo intento hacer, pero no sé, luego me da la sensación de que voy a sonar como una idiota. Vale, retomando esta cuestión de la picaflor intelectual, que me parece como un título de memoria fascinante. La picaflor intelectual, ¿no? Como artículos y memorias 2010-2022. Bueno, anyway, en lo que va de año, ¿cuál es el fenómeno social, cultural, intelectual, de la calle, de internet, de las redes, que más te fascina? Que más te ha fascinado, o algo que no puedas parar. Yo me fascino con una cosa distinta cada semana, o con 7. Bueno, pues de la última semana. Ya, la última semana. Ay, no lo sé, qué me ha obsesionado esta semana. Déjame pensarlo. No sé. No lo sé. No, nada. Ahora me has pillado en blanco, ya. Pues nada, pues retiro. No, porque son muchas cosas, ya no sé. Ajá. Entonces no me puedo centrar en una. Ya. Bueno. Pero sí. Vale. Lo siento. Sí. No, me da una respuesta pésima, ¿ves? Tengo que mejorar en esto. Vale. Una vez te leí una cosa que me encantó, porque aparte es verdad, la gente que venís del mundo de la prensa, sois muy buenos en el pitch de ideas, ¿no? Creo que es algo que sirve para todo. ¿Cuál es tu propio pitch de Las Abandonadoras? El que le di, por ejemplo, a mi editora, o para... bueno, pues se parece bastante seguramente al texto de La Contracubierta no, pero los editores cambian cosas. Ya, sí, no te creas. Ya, pero sí que cambian cosas. Pero bueno, un poco la primera frase del libro, ¿no? ¿Qué clase de madre abandona a su hijo? Ese sería un poco un pitch. Sí, esto nos gusta mucho a nosotros, lo de los pitches. Y claro, yo vivo pitcheando también, ¿no? Y vosotros también seguramente pitcheando a todos mis jefes y editores temas que me apetece escribir. Y no sé si es spoiler, pero hay una clase, o sea, hay un prototipo de qué tiene que pasar para que una madre abandone a su hijo. No, ya hay muchas clases, pero sí que es verdad que sobre todo repasando estas biografías de algunas de las mujeres de las que hablo, sí que iba encontrándome como puntos en común, ¿no? Y yo creo que al final la conclusión es un poco esta, que es como querer tener hijos y no querer ser madre, que es un poco lo que estamos todas, y es un poco lo que decías tú antes también, ¿no? Porque lo que es muy duro es convertirte en madre, con todas las expectativas sociales que implica ser madre, con toda la devaluación social que implica también ser madre. Nadie quiere devaluarse hoy en día, en ningún tipo de mercado, ¿no? Ni el mercado laboral, erótico, político, social. Pero todo el mundo quiere tener hijos, o mucha gente quiere, no, todo el mundo quiere tener hijos, o mucha gente quiere tener hijos y vivir esa experiencia. Creo que ese sería un poco lo que tienen en común. Es muy bonita esta idea de está socialmente valorado tener hijos, pero no ser madre. Es muy, muy interesante esto. Sí. Por eso, cuando te dicen esto, ¿no? Que seguro, como además tú tuviste hijos muy joven, también te lo habrán dicho, ¿eres padre? ¿No pareces padre? Todo tiene un sesgo distinto en la masculinidad. Sí, no es lo mismo. Pero bueno, cuando te dicen esto, no pareces madre o nunca lo hubiera dicho, se dice en forma de cumplido, claro, y tú lo recibes como un cumplido. Porque está claro, porque implica que si eres madre te has devaluado. Sí. Y conectando con esta primera frase del libro de qué clase de madre abandona a sus hijos, que era, o
O sea, ¿ha cambiado tu perspectiva en torno a esa pregunta que abre el libro? O sea, ¿estabas en algún punto A y pasaste a punto B? O... Ya, bueno, yo lo digo al principio que me preocupaba un poco que me encontraba juzgando mucho a estas mujeres. Me preocupaba mi propia actitud y pensaba que no casaba mucho digamos, con el resto de mis ideas políticas y con la actitud que creo tener en la vida. Y no me gustaba esa parte de mí, no me gustaba encontrarme juzgando esto. Pero sí, claro que entendía a estas mujeres y diría que sí que las he llegado a entender más y cómo no entenderlas, ¿no? Entiendes casi todas las situaciones. Pero probablemente seguiré teniendo cierto resorte juzgador, ¿no? O sea, yo creo que casi nadie está libre de hacerse esa pregunta, ¿no? Porque tú ya lo tienes planeado. Es que a mí lo que me da mucha cosa es lo que decías tú de verte en el rol de madre. Claro, nadie quiere ser madre. No, o sea, yo no quiero ser... Ya, tú no quieres ser una mami, ¿no? Exacto. Ya. No quiero tener que cargar con transmitir traumas, culpabilidades, con toda esa responsabilidad que implica ser madre, pues no me gusta. Es egoísta por mi parte. Pero lo que tenemos que intentarnos es intentar inventarnos nuevas maneras para no sentir este agobio tan generalizado, ¿no? Sí. No sé, ya. ¿Cómo? No sé si, porque recogemos el balón de esta idea de, no es un tema en el que tampoco me quiera meter mucho sobre el tema de maternidades, cuidados, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Puedes meterte. Sí, venga, vale. No, te quería preguntar por, no sé, tu visión panorámica, no sé, a veces me gusta hacer una pregunta de redacción libre en lugar de preguntar una cosa, redacción libre sobre... Ya has visto que no se me dan bien las de redacción libre, pero bueno. Bueno, por si sale algo. A ver, en los últimos tiempos, en los últimos años, había una producción literaria, intelectual en España muy interesante a propósito de cuidados, maternidades, etcétera, etcétera, que entronca con algunas cosas de la antología de Neorrancios, que también tuvo su aquel, luego si quieres hablamos de esto. No sé, ¿cómo ves esta panorámica? ¿Qué te interesa? ¿Qué no te interesa? Redacción libre. Redacción libre sobre la producción de libros, digamos, en torno a este tema y de España y fuera de España también. Sí, lo que pasa es que bueno, si preguntas en España ya parece como que vas más como a horadar cositas de Twitter y estas cosas, tal, pero redacción libre. ¿Qué estás diciendo? Métete en un jardín. No lo puedo decir abiertamente, pero sí, cualquier pregunta es métete en ese jardín. Métete en ese jardín, venga, entra en la maleza. A ver, sí, no, ya lo he dicho antes, no es un tema que me interese especialmente y hay muchas cosas en torno a este tema. Sí, pero lo interesante, perdona, creo que es precisamente ya no... es una tontería, sí que me interesa, pero... El tema de la maternidad, sino el tema político sobre la maternidad, ¿no? Sí, claro, es un tema que está muy, muy presente. Sí, no, iba a decir algo, ya no me acuerdo qué te iba a decir. Sí, no me interesa mucho en general, y esto quizás se va un poco del tema, el género mami en apuros. Y esto me preocupaba mucho escribiendo el libro, algunos pasajes más personales del libro, como que yo no quería inscribirme en este subgénero mami en apuros, ¿no? Que es muy frecuente y muy fértil. Tú vas al menú de Netflix, hay 20 series que responden para mí a lo que yo llamo hay una que se llama así, ¿no? De hecho. Pues puede ser. Creo que sí, hay una película. Y no me gusta, es una cosa muy de clase media, muy blanca, muy que ya se le han dado muchas vueltas, no lo suficientemente politizada, tampoco muy, muy productiva, no va a ninguna parte. Es una especie de queja estéril que la puedo entender, y a veces consumo esos productos, pero no quería inscribir el libro en esta tradición. Y creo que mucho de lo que se escribe también va por ahí y otras cosas van por otros lados, claro, van por politizaciones de la maternidad, ¿no? Que creo que es a lo que tú te referías. Sí. No hemos entrado en ningún jardín, pero es... Pero tú pregúntame más concretamente y yo me meto en todos esos jardines. Hombre, edité Neorrancios, ya me metí en ese jardín, o sea que podría no haberlo hecho. Ya, ¿alguna crónica o declaración después de las escaramucitas de Twitter que despertó? ¿Alguna reflexión a posteriori sobre el libro? Sobre el libro, sobre la reacción.
Sí, hombre, evidentemente hubo muchísimas reacciones a la contra, como ya esperábamos, hubo mucha gente que se sintió interpelada sin que nadie se lo llamase ellos mismos, ya dijeron, vale, yo como neorrancio voy a responder a esto. Ha habido neorrancios que han hecho más promoción que todos los autores juntos del libro hemos hecho, o sea, que han hecho una promoción brutal del libro a la contra, han aparecido en 25 artículos opinando sobre esto, me parece alucinante. Ha habido artículos escritos solo con ellos, los que no se ha consultado a nadie, o sea, ha sido muy interesante desde el punto de vista de la promo, vosotros que os dedicáis a esto, como analizarlo, sí, claro. Bueno, todo era de prever, en el fondo. Y ¿Cómo surgió el título? Se me ocurrió a mí un día... Estas son ideas del segundo o tercer vino, ¿no? Sí, pues un poco. Se lo pusimos a un programa en El Tardeo de Andrea Gómez. Yo hago esta sección con mi amiga Noelia Ramírez, periodista Noelia Ramírez, que cada mes llevamos como una idea, como un concepto, y muchas veces nos inventamos, ¿no?, estas etiquetas, o nos inventamos conceptos. Hemos hecho, pues yo qué sé, heterocursis, otro que nos inventamos, ¿no? Performar la pobreza, pues nos inventamos estas historias. Y uno de ellos, evidentemente, cuando se estaba hablando muchísimo de Anaïs Simón y de todo este fenómeno, se me ocurrió a mí, pero, bueno, se podría haber ocurrido a Noelia, luego hicimos el guión entre las dos, neorrancios, se nos ocurrió, porque queríamos hacer este tema que nos tenía totalmente encendidas y necesitábamos una palabra para... Y se nos ocurrió esto, neorrancios. Y luego yo pensé y se lo comenté a Oriol Alcorta de Península, y dije, oye, mira, tienes que hacer un libro con esto, es muy fácil de hacer, tú llamas a tal, este te desarrolla este tema, este tal, y él me dijo, vale, pues hazlo tú, si lo tienes tan claro. Esa fue un poco la historia. Pero bueno, a mí me parecía muy evidente que había que recoger las respuestas a esto, porque las respuestas estaban existiendo y había respuestas muy brillantes, pero estaban muy diseminadas en artículos, en hilos de Twitter, y había que recoger un poco un pensamiento que rebatiera todas esas cosas tan rancias y paleorrancias, incluso que se estaban diciendo. ¿Cuánta memoria RAM te consume el subgénero de debate al que podríamos llamar discusión de Twitter? A mí es que Mucha, demasiada. Me agria muchísimo, pero al mismo tiempo entiendo que pero no. Como tú estás ahora un poco out, ¿no? A mí, yo... Un paso atrás. Sí, o sea, a mí me pasa, de hecho, en la presentación que hemos hecho del confesionario, ¿no?, como esta idea como de conversaciones ansiolíticas, intento, en la medida de mis limitadas posibilidades, no arrojar más oscuridad o más tinieblas de las que ya hay en Twitter, o incluso en Instagram, en otras plataformas. No, pero es distinto. Twitter está en Twitter es... yo tengo una reacción como muy ambigua, porque o sea, me paso el día diciendo hoy he visto en Twitter tal, pero estoy ahí como agachado, pero es verdad como que o sea, genuinamente me da mal cuerpo esta cosa de la producción intelectual con el ariete a la contra del otro, y esta cosa absolutamente tóxica, es decir, cada red social, digamos, engancha a la gente por un tipo de toxicidad diferente, ¿no? Es decir, pues en Instagram es la envidia, y Twitter es... Sí, ¿cuál sería, no?, de los 7 pecados capitales. La soberbia. Sí. Sí, sí, totalmente. No, bueno, yo creo. Twitter es soberbia, correcto. Pero al mismo tiempo reconozco que es un estímulo intelectual muy interesante, ¿no? Es decir, a ver qué hace. Y es un mercado persa, ¿no? De ideas y de basura también, y de detritus intelectual, pero tú vas recogiendo. Campanilla. Sí. A mí me ocupa mucha memoria RAM y paso mucho tiempo allí y debería pasar menos, lo reconozco. Pero ahí estamos, todos en la rueda, ¿no? ¿Vosotras estáis muy en Twitter? Yo en Twitter no. ¿No? O sea, procuro no estar en estas cosas. Ya. Pero me pasa como al revés, a mí me falta vanidad para estar y dar, o sea, claro, para darme... ¿a quién le importa lo que yo pueda exacto. decir, ¿no? Y la parte buena es que pienso, no me importa lo que... No tengo la necesidad de estar viendo siempre qué dice la gente o qué publica o así. ¿Tus colegas están en Twitter? No, es que esto siempre me de fascina, verdad, ¿no? o sea, Porque hablamos de Twitter como si fuera tal, pero luego no, nadie...
cuando me entero de cosas de Twitter es porque alguien ha tenido una discusión en Twitter. Claro. O sea, es como... Sí, Pues que el otro salió día de me Twitter. discutí... Sí, o sea, porque vienen acalorados con tema Twitter. Claro. Pero no creo que sea de las redes sociales más... Que Twitter pasa a tu cuerpo con mucha facilidad, Sí, ¿no? sí. A mí me pasa también. Te enciendo. Yo no puedo con Twitter. ¿No? Bueno, intenté retomarlo hace poco. Porque yo antes estaba en Twitter y me gustaba. Pero se me drenaba la energía de una manera espectacular hasta que dije, no puedo. O sea, aparte que yo no me gusta el conflicto, traumas de la infancia y de los padres que me pasaron los traumas, sí. Y las veces que he tenido conflicto en redes es que no puedo ni dormir, ¿sabes? O sea, es que empiezan unos debates que... Una vez yo tengo otra página y lancé una opinión cuando fue todo lo de Black Lives Matter y todo esto. Y bueno, hubo mucha gente que estuvo de acuerdo y hubo quien no, ¿sabes? Y me escribían como con sus argumentos. Y yo estuve como 3 horas, o sea, como con mis argumentos redactándolo y luego no lo podía poner en Instagram porque no cabía en el comentario. Y era como, y fue como ya, o sea, no voy a discutir, o tu opinión está muy bien, ¿sabes? Alguno que otro se metió todo el mundo, era como, o sea, no dormí, o sea, en la noche, porque aparte, horario México, entonces me escribí, bueno, sí. Y dije, mira, ya está bien, o sea, a veces tuiteo como en anónimo, porque es como catarsis, es como mi diario, ¿sabes? Más bien, así, ¿Sí? voy poniendo como... Sí. O sea, tienes como una candado así. Sí, pero porque yo más cuenta... es como de pensamientos así libre y bueno, lo voy dejando por ahí. Pero porque luego me divierte regresar y verlo. O sea, es como, mira lo que pensaba en el 2019. Qué guay, como diario, qué guay. Y ya, pero no soy persona. Ahora es cuando anuncias en público tu cuenta B, ¿no? Bueno, chicos, en realidad estamos aquí. No. Curioso. Claro, yo me digo a mí misma que lo hago por trabajo y que tengo que estar ahí por trabajo, que en parte es verdad, y también pues, estás ahí con el autobombo constante, también colgando tus propios artículos y tal. Y es la excusa que me doy a mí misma, pero no sé. Y otro tema sobre el que yo pienso mucho, obviamente por deformación profesional, y supongo que en el mundo medios es lo mismo, ¿cuánta ansiedad te genera o cómo te relacionas con la necesidad de estar continuamente refrescando el lenguaje en que comunicamos en función del momento tecnológico X? Es decir, ahora la gente está en audio, tenemos que aprender a hacer audio, ahora está en TikTok, tal. Yo, no sé, ya llevo un tiempo, mundo medios, comunicación, lo que sea, y claro, es como, ahora son los blogs, ahora son Twitter, ahora es los Reels, ahora tal. Y ya digo, muchas veces, o sea, es muy divertido porque evidentemente aprendes mucho y estás ahí serpenteando el capitalismo tecnológico como puedes mientras te va pasando por encima y te hace polvo y esas cosas, pero bueno, incluso por un tema generacional me parece interesante, ¿no? Es decir, porque, no sé, yo ya o sea, tienes que aprender cosas nuevas, supongo que a ti te pasa también, pero a veces digo, bueno, ya soy un fósil tecnológico, ¿no? Yo hay fronteras que ya no he cruzado, o sea, ya sé que no voy a tener TikTok y no tengo ninguna necesidad de tenerlo. El año que viene repetimos la entrevista con tu TikTok. Con mi TikTok y un baile de estos de 3 puntos, las mujeres, ¿no? Vale. No, pero el otro día, bueno, no sé si has hecho colaboraciones anteriores, pero bueno, o sea, estás en todos los formatos, o sea, a ti supongo que te ha pasado... No, pero bueno, no, que cualquier día lo hago, porque soy freelance, lo tendré que hacer, sí, será... Lo tienes ensayado, o sea, de mi casa, ¿no? Esto si quieres, como estás grabando el vídeo, luego podemos coger esto y ya te damos tu primer TikTok. Me voy a TikTok. No, pero no sé, a mí me ha pasado y supongo que en tu caso es similar. Yo vengo de la prensa. Pero de la prensa escrita, o sea, esto es paleolítico anterior, claro, de papel. O sea, bueno, yo sigo escribiendo en prensa en papel, pero obviamente tienes que aprender otras cosas. Entonces, bueno, en fin, esto que ha sonado más que una pregunta, tengo un comentario. No sé, ¿cómo te llevas con estas cosas? Pues eso, que hay fronteras que ya asumo que no voy a cruzar. Pero bueno, sí, claro, estamos todos ahí intentando renovarnos. También es divertido, ¿no? No sé, por ejemplo, el podcast solo voy una vez al mes a hacer el tardeo y me lo paso muy bien. O sea, realmente me lo estoy pasando muy bien con el audio. Y ahora hago tele también, que no está mal. Sí, ahí estamos. Yo como suelo decir que me he pasado a trabajar para el enemigo en publicidad.
De esta pregunta sí que me parece como que la respuesta tiene que ser mágica. ¿Cómo es ser periodista en 2022? ¿Se puede? ¿Cómo se hace? Pues pasándolo mal bastante, ¿no? Y más, bueno, ser periodista no contratada, que es mi caso, ¿no? Sí, tú me dijiste el otro día, da un poco de agobio verte y me agobié un poco, o sea, pensé, joder, o sea, y esto me lo está diciendo mucha gente ahora también cuando, bueno, comenté que había publicado el libro. ¿Cuántas Begoñas hay dentro de Begoña? ¿Cuántos esclavos tienes trabajando en tu casa? Bueno, porque como casi todo lo que hago, no todo, pero casi todo lo que hago es muy público y se ve, claro, normalmente la gente no ves cuánto trabajo hace, porque no, pero mi trabajo sí que es muy visible. Claro, sí, pues haciendo muchas cosas, demasiadas, porque todas están mal pagadas y tienes que hacer muchas para que te sume algo parecido a un sueldo. Y a mí me gustaría hacer menos cosas, pero no tengo mucha elección. Esto perdón por la tanda de preguntas seguidas, pero bueno, me llamó la atención en el libro, igual leí yo mal, ¿no? Pero creo como que en algún momento, al principio del libro, aludes, bueno, obviamente pues a la precariedad del oficio, a lo que ya todos más o menos sabemos, ¿no? De esta cosa como de freelance a mil cosas, sin ninguna seguridad, etcétera. Y luego al final, que esto por cierto me parece otro temazo, la sociología de colegio público, que yo lo he vivido también, experiencias similares a las que cuentas. Tú te refieres a ti misma como clase media versus la historia esta que cuentas con la madre migrante racializada. Entonces, precariedad, clase media, ¿dónde estamos? Sí. Bueno, clase media precaria. Clase media precaria, sí. Esto es una etiqueta que se inventaron también durante el blairismo, que le llamaban, que detectaron que tenían que ir a por ellos, ¿no? ¿Durante el blairismo, la tercera de Tony Blair, que le llamaban la struggling middle class. Y yo creo que casi todos somos un poco struggling middle class. Sí, las referencias a la clase media en el libro había puesto tantas que en la última edición saqué unas cuantas porque pensé, parece que estás obsesionada o parece como que se va a acabar de entender mal, como si lo convirtieran en un estandarte, en algo de lo que presumir, cuando no es así. Pero más bien lo veía de la otra manera, ¿no? Como yo no puedo reclamarme a mí misma filiaciones working class o cuando no las tengo. Quiero decir que al final... si todo se descalabrara en mi vida, alguien me rescataría de alguna manera. Pues, sin tener yo ningún tipo de riqueza heredada, no tengo pisos heredados, no tengo el piso de la yaya del Eixample como tiene tanta gente, no lo tengo. Pero bueno, pero sí que he nacido en la clase media, en la mitad de la clase media concretamente, o sea, justo en la mitad, y es difícil salir de ahí. Y es difícil llegar, ahora es más difícil llegar. Pero claro, pero sí, esto es totalmente compatible también con la precariedad laboral, en la que vivo completa precariedad. O sea, yo puedo perder, como lo comprobamos de hecho durante la pandemia, ¿no? O una semana en que todo te llamaban y simplemente las colaboraciones desaparecían porque las páginas desaparecían, porque los suplementos desaparecían. Bueno, claro, un momento de bastante angustia. Y luego a la vez trabajamos muchísimo o sea, yo no paré de trabajar durante la pandemia, pero bueno, todo era una sensación muy extraña. Me río porque a mí una cosa que me ocurre con todos estos temas es que, por ejemplo, cuando oigo hablar como de las propuestas políticas, tipo la semana laboral de 4 días, me da una especie como de, volviendo a los pecados capitales, de envidia. Es decir, me parece tan lejos una semana laboral y sobre todo... Yo escribo estos temas y entonces los escribo como un poco como quien entrevista a alguien de Venus, ¿no? O de Plutón, pero convencida, ¿no? Pero bueno, nos toca hacerlo también, ¿no? O sea, no puedes... O sea, en la mezquindad del autónomo esta, ¿no? De como yo no tengo derechos laborales, que nadie los tenga, es horrible también. O sea, igual algún día nos salpican a nosotros también, no sé, igual algún día nos llega. A veces lo pienso, ¿no? Es decir, que en este momento en el que estamos porque esta semana ha vuelto a surgir con el tema de la baja por la regla, ¿no? En plan, también ha habido, ¿no? Claro, las autónomas, pues no, claro, yo nunca me pillaré la baja por la regla porque pues, apenas me pille baja maternal, pues no me la voy a pillar por la regla, pero bueno, me parece bien que mis amigas contratadas la puedan tener.
Más o menos bien. Me parece muy bien, está muy bien. Pero bueno, hay que intentar huir de la mezquindad del autónomo. Pero sí, claro, semana de 4 días. Has dicho una cosa que me ha parecido como súper bonita por la concatenación de reflexiones, que es: yo estoy en el mismo punto que tú, no hay nada más gris ahora mismo que esta cosa de, vengo como de una especie como de clase media, no soy working class, pero aparte soy como medio freelance, pyme, tal, o sea, es como un relato como en la grisura máxima de la sociedad actual, sí. Bueno, sí. Bueno, ya me callo un rato. Aquí estamos. ¿Qué os contáis? No, yo, regresando un poco al libro, un tema, no sé si tienes algún capítulo que te gustó particularmente escribir o etcétera, pero a mí hubo uno que me gustó mucho, sí, porque creo que vi un pecado mío reflejado, que es el de las momfluencers, o no sé cómo se dice. Porque claro, yo sigo 2 o 3 madres que no sé ni por qué, porque no quiero ser madre, pero es como tan envidiable su vida, que es como, me da paz y me da ansiedad, ¿sabes? Ya no sé ni qué me da. Que una de ellas sea precisamente, no me acuerdo si la mencionas, pero es esta mix entre, ella es mormona, entonces... bueno, claro, es que ese mundo... Pero ¿no será esta Ballerina Farm? Yo no la leo, no, pero... se llama Amber... No sé, no me acuerdo. Pero claro, ella, tiene esta parte que me llamó mucho la atención, aparte de lo que decías, que aparte se les incita a que compartan en redes para extender un poco la religión. Sí, esto lo escuché en un podcast súper interesante, porque el actual papa, digamos, del mormonismo, el actual patriarca desde hace años ya, de la iglesia mormona, les anima, o sea, esto es igual que los mormones evangelizan, ¿no? Los típicos que van con el traje y tal, ellos vieron muy claro al principio de las redes sociales que ahí podían hacer su evangelismo, y entonces ahí están haciendo su trabajo. Pero está calando totalmente, porque las mormonas fueron las primeras momfluencers en Estados Unidos, y su estética y su credo y su ideología ha calado completamente en toda esa profesión. Hay una tendencia. Pero aquí también el mundo de la influencia en general, no solo la momfluencia y la extrema derecha, están completamente ligados. O sea, prácticamente, ¿no? Todas estas influencers hiperpopulares es un mensaje ultraconservador. Sí, a mí esto me llama muchísimo la atención, y más por esta cosa que igual reflexionabas en el libro, que al final se vuelve un capital, ¿no? Un hijo. Claro. Entonces esta cosa de estarte reproduciendo, porque es como necesito más contenido, ¿no? Entonces... Claro. Y con cada niño, pues por eso tienen también esas familias tan grandes, ¿no? Porque con cada niño, imagínate, trae una cantidad de deals nuevos impresionante, y de hecho es que está comprobadísimo que les sube el pico de audiencia cuando y además hay ya toda una serie de rituales, ¿no? Primero enseñan el predictor, a veces luego el ultrasonido, claro, luego todas las ecos, tal, que son un poco violentísimo. A mí me parece muy violento. Es muy violento. Y de hecho esta chica, la que yo sigo, que aparte es esta cosa como la quiero dejar de seguir, pero no puedo, o sea, es como... Ya. Es que da como tanto morbo, no sé, pero sí. Tiene unos hijos preciosos, súper estéticos, vida perfecta, que aparte yo digo, como yo ni tengo hijos y soy 10 veces más desordenada, ¿sabes? Ya tiene 5 y es como y todo perfecto. Les hace unos desayunos en forma de delfín, ¿sabes? Y yo desayunando aquí el donut, pero bueno, eso es otro tema. Pero... sí, ella hace poco, empezó a dejar de subir fotos de sus hijos, menos la recién nacida, que nació hace como 4 días, claro. Que todavía es contenido en premium. Esto. Pero me parece, yo estaba como flipando, porque claro, de repente llegó un punto que dejó de subir fotos de los otros, no sé qué edad tengan, pero no sé, 6, 5 por ahí, y le decían, ¿no? Y bajó su base de seguidores muchísimo. O sea, brutal. Y ella decía, es que ya no quiero enseñar su cara, ¿sabes? Pero, por cierto, estoy embarazada. O sea, que era... en un X lapso de tiempo no muy extendido. Claro. Y no sé, a mí este es un tema que... Hay un subtema también muy curioso con eso, que todas las momfluencers tienen un hijo que que tiene más éxito que todos los demás. Siempre los seguidores tienen un favorito, siempre. Entonces, claro, ¿cómo navegas ese rollo de que tu hijo, uno de tus hijos, ¿no? También es tu contenido premium? Es que es muy raro eso. No, yo lo pienso mucho también por la propia identidad de los niños, ¿no? O sea, el otro día creo que le enseñaba a Antonio, no sé, navegando un día por Instagram, una bebé que creo que es de... te la enseñé a ti también, ¿verdad? Sí. De Colombia, o yo qué sé, Baby Salomé. La bailarina. Es muy baila. Sí. Baila...
Pero yo decía, esta niña, o sea, ¿querrá esto, sabes? O sea, ¿dónde marcas esa línea, sabes? Yo creo que de aquí a unos años habrá una de denuncias y... no, y le han tirado la cuenta, ¿vale? Y libros y habrá memoirs seguirá el negocio con... Yo sé, yo fui un niño influencer. Sí. Claro, ¿no? Porque es una explotación... O sea, pienso... Siempre ha existido, ¿no? El niño artista que sale en anuncios, tal... Pero yo creo que había una barrera más clara de, vale, pues igual sacrifica su tiempo libre para ir a la tele, a no sé qué, pero convertir la vida en un reality show y, o sea, yo creo que van a ser los no modernos sé. Justin Biebers, ¿no? Que los volvieron famosos sin que quisieran, o sea, porque cantaban los bien. O sea, llevaban allí. Ojo, cuidado, que aquí hay una idea de negocio interesante. Ahora que el mundo editorial, obviamente... Ya empezar a publicar a Claro, igual podemos, no sé, encontrar como en plan ghostwriter de niños influencers, ¿no? Pues sí, desarrollando. Ojo, ahí hay un pitch. Hay un pitch, sí. Pues pero el podcast este que os comentaba es curioso porque yo no estoy muy de acuerdo, pero la autora le intenta dar un spin como de empoderamiento feminista, como diciendo, bueno, este negocio de las influencers está demonizado porque lo lideran mujeres y a las mujeres siempre se les ha dicho lo que tenían que hacer con su vida y tal, y por una vez lo están liderando ellas y ellas han encontrado la manera de marketingizar esto y de marketingizar los cuidados y un poco de respect por esto. No estoy de acuerdo, pero cuando escuchas su argumentación dices, tiene un sentido. Pero no, evidentemente, bueno, me parece también como una idea muy perversa como muy americana y muy white feminism de entender esto, ¿no? Pero es curioso, sí, se llama Under the Influence, pues si me quedáis, echad un vistazo. Yo leyendo esto recordaba, porque claro, yo todo lo linkeo con temas latinoamericanos y esta cosa que decías, ¿no? Bueno, un hijo al final es para ellas, ¿no? Una fuente de ingreso en este mundo moderno, las redes, lo que sea. Hay en México un pueblo que se llama Sinacantán, que es solo de mujeres indígenas y, o sea, todo es hermoso. Vayan todos promocionando mi país. Pero es muy fuerte porque va... Visit México. Y claro, vas y yo fui en un tour, tal, tienes que pagar porque es como que accedes a verlos, ¿no? En su vida, tal. Y justo todos tienen de 7 a 8 hijos. Claro. Y yo leyendo o sea, no sé bien cómo fue el link que hizo mi cabeza, pero bueno, no sé, lo pongo sobre la mesa. Sí. Pero claro, ellos desde una diría ignorancia, ¿no? Porque evidentemente es gente con mínimos, bueno, sin estudios y bueno, lo que tú quieras. Y el gobierno te da 700 pesos, que son, no sé, 20 euros, 25, no sé, no soy muy matemática, pero por ahí, por cada hijo nuevo que tengas, ¿no? Entonces, claro, un poco su lógica es como, pues, a tener hijos. O sea, bueno, y me pareció muy interesante como este paralelismo. Pronto empiezan a trabajar quizá en el campo, no sé exactamente de qué viven allí, pero bueno, antes, cuando había tradicionalmente familias grandes, también era por eso, porque los hijos no gastaban dinero, sino que lo aportaban desde muy pronto. Bueno, eso es un caso también de abandonadoras. Los hijos de las influencers son jornaleros digitales, son jornaleros de... No, total. Claro, son contenido. Aparte, el gobierno creo que te deja de pagar cuando cumplen 8 años, entonces a los es como, bueno, gracias por tu servicio. Gracias por tu servicio. Bueno, no, pero quiero decir, es como a los 8 pues ya tienes al otro, ¿sabes? Y así. Entonces, bueno. Yo con este tema como de, bueno, monfluencers y en general cualquier subgénero del prescriptor del influencers que haya, tengo como una relación ambigua, porque por un lado obviamente me parece, bueno, o sea, probablemente haya algún episodio del apocalipsis bíblico que se manifiesta con monfluencers y cosas así, ¿no? Es decir, es como la destrucción del mundo, es el diluvio universal, pero también pienso, ¿la gente hace esto porque le gusta o porque no le queda otra? Pasa, yo creo, en cualquier... O sea, volviendo incluso si quieres al mundo medios de freelance, claro. Freelance, o sea, yo... no nos queda otra. Pues yo juraría haber visto
o haber presenciado, ¿no?, este momento de las viejas redacciones, no tan viejas redacciones de, hombre, pero ¿cómo voy a publicar mis artículos en un blog? Y le tengo que contestar al fulanito que me corrige tal. Bueno, corte a Twitter, corte a los key points de tal, ¿no? Es decir, eso ha pasado. Evidentemente, de la resistencia abrazas una manera de relacionarte con las tecnologías que no sé si es natural o es como, bueno, es que el capitalismo me ha pasado por encima. No lo sé, no sé si es el caso de las monfluencers, pero siempre me despierta con una especie de sentimiento como de compasión, incluso, no sé, en el mundo intelectual, literario, toda esta cosa como de photocalls, de influencers con influencers, estas cosas, tal. Dice, es que no sé si tampoco les queda otra. No sé, aquí comparto con un poco de luz. No sé, sí, yo también creo que hay que problematizar todo un poco más. Como que es demasiado fácil rechazarlo, no sé. Y sí, y a mí lo que me sale también es rechazarlo, pero sí, habría que pensarlo un poco más, seguramente. Yo creo que es ambas, ¿no? O sea, que como que sí, sigue siendo un trabajo, no... O sea, y con la preparación que requiere pues saber qué tipo de bocadillo vas a hacer, si un delfín, ¿no? O sea, consultar todo eso, pero yo creo que es un trabajo que deben preferir ese trabajo a otro que yo creo que todos, ¿no? Hacemos este proceso de que prefiero dedicarme yo a esto, a lo otro. Y a mí, por ejemplo, me cuesta entender quién sigue a estas personas, pero no tanto que ellas lo hagan, porque al final creo que el proceso de diseñar tu vida para que los demás la vean y eso puede ser guay y te puede dar como un chute, ¿no? De, bueno, todo esto de las redes sociales, ¿no? Te cuesta más entender por qué se sigue, ¿no? Sí, siempre, o sea... y no quiero hacer de menos, pero como quién está enganchado a ver como una familia cría pero yo no sé. Yo estoy enganchado a algunas, sí, no muchas, pero sí, algunas sí, y cuesta salir, no sé. ¿Y qué es lo bueno, que pues sigues la narrativa, no lo sé, pues igual es que es como un show, es como un reality ibas show. viendo, sí. Y ahora, una de las que habla en ese capítulo, la de los farolillos, se ha vuelto completamente loca y se ha pasado como al lado oscuro y ahora está obsesionada con el caso de Johnny Depp y Amber Heard, y es apologista de Johnny, es anti-Amber, y también siguió el caso de Ghislaine Maxwell y también la defendía. O sea, se le da la flapa completamente, ha dejado ya de postear de vez en cuando, es un cumpleaños de su hijo tal, y aún postea una foto de esas, pero está totalmente metida a lo suyo. Y o sea, tú la ves que ya está yendo, no sabes hacia dónde, pero... Sí. ¿Vais con alguien vosotras en el juicio este? Yo no lo estoy siguiendo mucho, pero yo tampoco voy con Amber. Sí. Ya. Bueno, no sé, es espeluznante lo que se está haciendo con ella también, sobre todo... O sea, a mí me parece peligroso porque creo que será un mediático de... veis como ellas también pueden maltratar a ellos y eso es como claro que puede pasar, pero no es la norma y sí es una putada que pueda pasar porque realmente serás la oveja negra, será difícil que te puedan creer tal, pero creo que se va a utilizar para promover ciertos discursos que dan una pereza tremenda y ni siquiera está claro, o sea, sí, además creo que él, bastantes pruebas de que tuvo conductas violentas también. Yo no lo he seguido, no sé. Yo tampoco lo he seguido mucho, pero un poco porque me da cierto, ¿no? Sí. Me genera como mucho rechazo, sí. Pero lo que veo es horrible. Está, ¿no? Bueno, se te salta en el feed de Instagram, aunque no quieras mucho, y sí que he leído algunos artículos. Es bastante terrorífico. No, es que tengo esta cosa que no quiero ocupar más. El manspread. ¿Cuál es el tema del que más has hablado esta semana? El que más he hablado esta semana. No sé, he tenido una semana muy infernal, la verdad, he tenido muchas cosas. No lo sé. No sé. Hay una pregunta
que nos gusta mucho, pero tengo que poner en contexto. Espérate, que acabo de olvidar el nombre de la persona. Antonio, te interrumpo para hacer un cambio de batería. Muy bien. Sí, Ya vale. se puedo cortar y... Voy al lavabo. Sí, si queréis le dedicamos 10 minutos más, cierre y estamos. Yo creo que han salido como cosas muy guays. Luego editáis un poco, ¿no? Así. No, bien, ¿no? Sí, se edita. Aquí Sergio. Vale, lo tendríamos ahí favorable. La batería de este está bien, ¿no? Sí, sí. Sí, esto lo vamos. Sí, está bien. Así de aquí. Sí, siempre me cuesta mucho formularla, pero es verdad que... No me la vas a decir. No. Pero a veces no está mala, o sea, puedes, porque piensas un poco la respuesta. Es la de la envidia, ya me la traía trabajada. No, es Vale. verdad. Esa pregunta sí siento que Sí, vale, te porque podemos bueno, dar. Porque a mí me la he hecho y es como. Te Claro, quedas porque una no hora quiero de quedarme- intentar. ¿Cuál es aquella creencia fuerte tuya con la que la mayoría de la gente está en desacuerdo? Y ahora te explico de dónde viene esta pregunta porque tiene liga también. ¿El qué? ¿Cuál? Pues ¿De el qué origen te de viene? la Sí, pregunta. ¿cuál es el origen? ¿Me lo explicarás? Bueno, es que yo cuando la leí dije, wow, me parece brillante a nivel Sí. periodístico. Es una pregunta que Peter Thiel, fundador de PayPal, hacía en entrevistas de trabajo. Ah, ese tío es malísimo. Ese es mal. Es el puto mal. Pero son muy listos, por eso. O sea, Son muy son listos. muy listos y son el mal. Ya, joder, pues que no lo sé. A ver, la creencia mía, la que más gente está en desacuerdo. Sí. Resumido también con What is a heretical view you have? Heretical view, vale. Como una unpopular opinion también. Ujú, sí, ¿Cuáles sí, son sí. las vuestras? A ver, pero No, por curiosidad. invítanos a tu podcast. Yo soy entrevistadora también. ¿Cuáles son las vuestras? Vale, No me las voy a copiar, ¿eh? Es que no lo sé. sé, joder, ahora me vas a pillar aquí otra vez en bragas. Es que no lo sé, deja de pensarlo. Bueno, yo, o sea, sí que quiero hacer como, ahora damos el ok para retomar. Quiero, por mi parte, tocar brevemente el tema de la forma del libro y que comentamos antes, lo de escritores periodistas versus escritores tal. Y esta pregunta igual la podemos dejar para cierre si se te ocurre algo. Y si no, pues... Vale. tal. No se me ha ocurrido nada todavía. Es que es lo difícil del podcast, ¿no? Que luego te viene después. O sea, del live. Ya. Bueno, vemos. Que no se me ocurre, pero bueno. ¿Podemos retomar? Cuando queráis, chicos. Bueno, pero El libro, evidentemente, es un temazo, muy conversacional. Yo creo que esto es una base también como del pitch de periodista digital, ¿no? Es decir, o periodista digital, o sea, periodista, pero cada vez más está presente, ¿no?, en esta cosa de las conversaciones sociales. Esos temas sobre los cuales todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Madres que abandonan a sus hijos, todo el mundo tiene una opinión. Pero más allá del tema, a mí me gustaría preguntarte cómo te relacionas con tu propia escritura desde el periodismo, en el sentido, creo que alguna vez lo he comentado, insisto aquí, pienso verdaderamente que una parte importante de los periodistas, al menos en este país, suelen escribir bastante mejor que una, digamos, clase media de novelistas. Yo creo, bajo mi punto de vista, porque normalmente estás acostumbrado como a una edición mayor que viene tanto por parte de la gente con la que trabajas como del propio público, como de la propia necesidad de hacerte entender. Hay una claridad
en las ideas, hay una capacidad para transmitir pensamiento cristalino, para poner las metáforas donde tocan. Hay una parte artesanal y al mismo tiempo muy bella de la escritura periodística, cuando se hace bien, que valoro mucho y que creo que está muy presente en tu libro. Felicidades, ya he dicho varias veces, pero en público, felicidades por esto. Entonces, bueno, ¿cómo te Yo estoy de acuerdo con tu afirmación también. Creo que los periodistas escriben mejor, generalizando, hay periodistas que escriben fatal, que algunos autores y mejor de lo que el mercado editorial quiere creer muchas veces. Yo ya me lo he empezado a encontrar un poco con esto. Periodistas como una palabra sucia, ¿no? A veces en el mercado editorial, en el mundo editorial, los editores te dicen: no escribas como una periodista, no, apártate del periodismo, tienes que ser más autora. Los agentes no quieren representar a periodistas, es como, es un periodista que escribe un libro, es como una cosa un poco sucia, es un poco cutre, ¿no? Es un escribanillo cutre, se quiere ver, cuando en realidad es muy difícil, lo que tú decías, traducir una idea compleja de una manera que todo el mundo lo pueda entender, ponerle un lead atractivo, ir metiendo ganchos. No, es que se parece un poco a escribir canciones pop también, que es dificilísimo, ¿no? Como las canciones pop actuales son pura ingeniería, ¿no? Son los hooks, los tal. A veces un artículo bien escrito también es un poco eso, un artículo sobre el tema más complejo del mundo, ¿eh? No un artículo fácil o clickbaitero. Necesitas tus hooks, necesitas tus transiciones, tus frases cortas, tus frases largas, si lo haces con cierto oficio. Hay autores literarios que no se plantean este tipo de cosas. Bueno, y esto al final también se nota. Yo estoy muy insatisfecha de ser periodista. Incluso te diría, ya no solo a nivel de estilo, sino a nivel de pitch. Es decir, muchas veces te encuentras, no sé, libros, digamos, bien escritos, correctos, con ideas más o menos interesantes, pero el pitch de contra es un rollazo. Total. Que ya digo, creo que viene un poco por esa carencia de estar pitcheando continuamente ideas subversivas para grandes audiencias. Y pues si el pitch de la contra es un rollazo, también es culpa de todo el mundo, no del autor. Evidentemente es más culpa de la editorial, de que no ha querido marketingizarlo, ¿no? Bueno, porque todavía hay como esa especie de remilgos, a pesar de que la industria editorial solo se habla de dinero, porque es así. Los escritores solo hablan de dinero y de sus contratos y de sus agentes y de los contratos y por cuánto ha vendido este y por cuántas, bueno, envidia el mundo editorial, ¿no? De cuántas traducciones ha conseguido el otro, por cuánto ha vendido sus derechos audiovisuales. Pero a pesar de eso sigue existiendo esa especie de remilgo que se traduce en este tipo de cosas, ¿no? En no querer, bueno, vender un libro de una manera atractiva, no sé. Pues en tanto que escritora, que esto siempre lo he comentado, siempre me fascina que en España dices, es periodista y escritor. No, Ya. es escritor, ya está, ¿sabes? Writer, ¿no? O sea, como en el mundo claro, anglosajón todo el mundo es writer. Pues, y a mí me parece que eso tiene más sentido, pero bueno, yo soy periodista y muy tranquila de serlo. En el mundo anglosajón no existe esta diferencia entre... No tanto, no, todo el mundo es writer y ya está. Y si tú puedes ser que escribas en prensa sobre todo, y igualmente... Y desde fuera del sector, ¿por qué este pique? O sea... No lo sé, creo que es como una cosa histórica, ¿no? Y bueno, y tiene sentido, es verdad que el periodismo es una escritura mercenaria y rápida y automática y que responde a una necesidad. Es que a mí me está recordando a lo que ha pasado con la Rosalía, de cuando has dicho lo de las canciones pop, porque me parece muy buen ejemplo de cosas que parecen facilonas. Claro, entonces ya sí, y requieren y son difíciles de imagínate. Sí, con la la polémica de este último álbum, ¿no? Claro. Nosotros hemos hablado ya de la Rosalía, ¿no? Tal, sí. Y me parece que sí, que es como una forma de hacer de menos a veces a lo que o lo que no es como sufrido, ¿no? Como lo que sería de autor. Claro, lo que no es como tortuoso, sí, ¿no? Sí. Sí. No sé si va por aquí o... Sí, puede que sí. Aunque, bueno, si escribes, ¿qué es eso? También escribir bien de manera periodística tampoco es fácil. Pues como te tratamos, como te mereces, tanto que escritora, debidamente debemos compartirte la pregunta. ¿Ya se os ha acabado el podcast o para siempre? No, para siempre no tengo otras vidas, pero se han acabado estas vidas. Sí, vale.
cuenta la pregunta estrella. Sí, yo, si queréis como esta pregunta, la pregunta estrella y vamos. ¿Es la que me has dicho antes? Sí. Es que no sé. Bueno, pues si quieres no te la saltamos. Sí, sacamos la porque luego se me va a ocurrir algo bueno, ¿no? Luego nos mandas un audio de WhatsApp. Vale. Pues no. No, pero no puede ser que no tengas ninguna... No, claro. ¿Qué pregunta es? ¿Cuál es la opinión, cuál es la creencia firme para ti con la que mucha gente está en desacuerdo? A mí me la preguntaron en la entrevista. Pobrecita, que no se puta. ¿Por qué le hiciste eso? O sea, tranquila, Malísimo, cero o sea, presión. ¿qué dijiste? Me vino a la cabeza una cosa que decía en una artista que fue profesora mía, Teresa Lanceta. Ah, sí, qué guay. ¿La conoces? Sí. Pues es una pasada. O sea, gran artista, mejor persona. Qué guay. Sí. ¿Tiene la expo esta ahora? Sí, no he ido aún. Yo también quiero. Vale, voy a darle a grabar y retomáis cuando queráis, ¿vale? 5 o 6 años de primeros de vida que se repiten en bucle. Y es como que no sé bien qué quiere decir, pero es como que sí a la vez. Entonces es como, estoy viviendo un bucle, o sea, no es literal, ¿no? Pero así que te animo a lanzarte a... Pero mira. ¿Podemos retomar? Cuando queráis. Bien. Siguiendo con estos debates estériles entre escritor o periodista, debidamente te tratamos como escritora, gran escritora. Entonces, por tanto, conviene hacer una pregunta y una reflexión sobre el mundo editorial y te preguntaré qué es lo que más detestas del contexto editorial actual en cuanto a, no sé, modas, producción, comportamientos, X. Ya. No lo sé, hay muchos tics, ¿no? En el mundo editorial de reproducción, de ideas, de poca búsqueda, poco riesgo, ¿no? También. Pero bueno, también es un momento bastante dulce a la vez, o sea, es que se publica tantísimo que siempre vas a poder encontrar cosas buenísimas, o sea, es que hay tanto, lo único que genera ansiedad es no poder llegar a todo lo bueno, y luego lo malo, pues mira, lo ignoras y ya está. ¿Qué es lo que te molesta a ti? No, mira, yo siguiendo un poco con algunos de los puntos que hemos estado hablando, yo pensaba en algo que hemos... Disculpad, chicos. No, Se corta de nuevo. Sorry, voy a ponerlos aquí. al menos danos chance para cerrar. Sí. Ya no se ha ocurrido porque eran nuevas. O sea, las que le pusiste ahorita Eran nuevas todas, por eso me da miedo que este paquete, no sé. Hombre, si no otra, o sea, las muy malas, podríamos editar como la conversación y hacer un cierre nosotros luego. También, pero bueno, yo espero que esto... A ver, si no hay un paquete por eso. Pero abierto por eso. Ya, me parece a ver si raro. están conectados mucho. Sí, pero bueno, el paquete de pilas nuevas no puede apagarse, las acabo de poner ahora, ¿sabes? No podría apagarse. No sé que de repente me las hayan vendido que ahora hay un montón de ocasiones. Vale, estamos otra vez. Pues venga, vamos a ver si tenemos suerte esta vez, sí. Ya sirve la cerveza. Tío, nada más no. Estamos dentro otra vez, chicos. Cuando queráis. Bien. Estos días, hablando, bueno, en el breve intercambio antes de esta conversación, comentabas una cosa que yo creo que quienes venimos un poco por esa deformación profesional del periodismo pasamos siempre, que es como, yo no quiero hablar de mí, de la primera persona, ese pudor por la primera persona, en un momento en el que, bueno, yo tengo un poco la sensación de que todo el consumo de cosas, toda la conversación iba alrededor de esto, ¿no? Es decir, estamos consumiendo marcas todo el rato y desde luego los escritores, las escritoras son marcas cada vez más, ¿no? Avatares, por así decirlo.
Entonces, no sé cómo llevas esta resistencia al avatar cuando al mismo tiempo Begoña, pues me encanta no sé si la sigues teniendo, tu descripción de Twitter sobre los géneros chicos del periodismo. No sé, ¿cómo te relacionas con la necesidad imperiosa de la gente de consumir avatares, historias privadas y personales versus yo no quiero salir? De marketingizarme a mí misma, ¿no? Claro, lo llevo mal, sí, claro, y llevo mal estar aquí, bueno, ahora por lo menos hemos estado charlando, pero a mí me gusta hacer las preguntas, no que me las hagan. Lo llevo mal, pero a la vez, bueno, ¿puedo decir que no me marketingizo? Pues no, claro que no, estoy en Twitter, vendo mis artículos todo el día, escribo opinión. Me imagino que también tengo un avatar. El otro día me lo dijo un chico muy joven, bueno, claro, porque tú eres una marca. Y me quedé como, no, soy una pringada que escribe mucho y ya está, ¿no? Pero bueno, claro. Es que es un desgaste. Yo creo que es un segundo trabajo. Sí. Yo, antes cuando he dicho lo de que no estoy tanto en Twitter, en Instagram, es porque al final acaba el día y en la casa a sacar el perro, a cenar, Sí, pero siempre lo pones en cuenta. Cerramos luego nosotros, no te preocupes. Sí. Vamos a editarlo para... Si queréis os digo adiós. Como una vez se envió un audio de... ¿No? Bueno, sí, me sabe mal que queda. Gracias. Ahora, este último paquete, pues no sé qué ha pasado. Le hacemos un arreglo técnico. Como luego podemos hacer, o sea, edición de vídeo, de cortar planos y tal, no es... Sí, a ver, no hay problema. Lo que pasa es que es una lástima que de repente se corte aquí. Ya. Bueno. ¿Y si grabamos algo con el móvil? A ver, con cámara estoy grabando, o sea, es lo que dice. No, pero el audio, o sea... Y el audio... De repente se viene como, ¿no? Un corte y se empieza a oír. Pues no sé si se puede editar. en cámara y audio, obviamente, no están de tanta calidad, pero bueno, se puede hacer un apaño. O sea, si queréis, tiramos con esto. Para hacer un poco el cierre. Para hacer un poco el cierre. Y después intento apañarlo en pospo. A ver, voy a poner mi móvil. Pon el móvil también. Lo pongo yo también. ¿Cómo se graba audio con el móvil? Yo tengo grabadora aquí. No, pero hay otra. Hay grabadora. Vale. Yo por lo menos en el mío tengo, no sé en el iPhone, pero en el mío Sí, pero tengo. pones notas, como se llaman las entrevistas. Se llaman notas de voz. ¿Haces tú el cierre, Natalia? Vale. ¿Vas a hacer la pregunta última? No, porque no tiene respuesta a la entrevista. Mira, yo tengo grabadora también en mi teléfono, si queréis pongo el mío. Yo tengo notas de voz. Exacto, yo pongo el mío también. A ver, en cámara tengo audio, obviamente no es muy bueno, pero si ponemos un teléfono también estamos cubiertos. Vale. Ya, creo que es la primera vez que lo uso. ¿Ponemos los dos? Dale, en cámara estoy dentro. O sea que tú dale cuando quieras y arranca cuando tú pongas esa grabadora. Estaba pensando en otra pregunta, pero es mucho más fácil. Y así cerramos. Tiene que ver con el pecado. Vale. ¿No lo hemos Ponlo hablado? aquí si quieres para que estamos. ¿No? Ah, o sea, ¿ya está grabando? No. Que es, le das y listo, ¿no? Sí. Y cuando le deis ahí a grabar. Ahora hago todas las entrevistas con esto. Ahora. ¿Quieres seguir con la última? Cierra tú. Vale, no, era una pregunta que esto tiene que ver con el pecado y que yo me la pregunto mucho y tampoco le he logrado contestar muy bien, pero bueno, si partimos de que los 7 pecados capitales que vienen de hace mucho son los que conocemos todos, ¿tú cuál dirías que puede ser un pecado moderno? O sea, que no sea esos, pero millennial, digamos, o bueno, del 2022. Del 2022. Ay, buena pregunta. Que no esté ya recogido en los anteriores. Porque yo creo que, claro... Sí, abarcan un buen abanico, pero abarcan un buen abanico, han ¿no? salido cosas nuevas, ¿no? Sí, ¿cuál sería para ti? No sé. Estás pensando... no lo sé. Tendrían que ver, pues eso, ¿no? Yo creo con la soberbia, con la sobreexposición. Todo esto que estábamos comentando precisamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que ese sería uno de los más renovados, recurrentes, sí. Vale, pues... Bueno, igual el cambio principal es que en lugar de haber 7 pecados capitales ya solo hay 2, ¿no? Soberbia y envidia. Envidia, pim pam. Sí, porque el resto, mira, lujuria, ¿a quién le importa? No es muy pecado. Gula tampoco.
Pereza, bueno. Pereza es una aspiración, ¿no? Sí, pereza ahora es virtud, ¿no? Claro, pereza ha pasado a virtud. ¿Cuáles más hay? Yo los tenía que apuntados porque siempre se me olvidan. Pero... Codicia, que eso se parece mucho a la envidia. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Claro, bueno, ira. Sí, vale. Bueno, ira. hemos evolucionado como sociedad, ya solo Bueno, ahora tenemos el Ya solo mindfulness, queda- ¿no? O sea, para sí. cubrir la ira, así maquillarla. Exacto. Sí. Vale. Genial. Súper, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Ha estado muy bien, mil gracias, Qué bien, Begoña. me ha por tu encantado compañía. estrenar el confesionario. Me ha hecho mucha ilusión. Muchísimas gracias por estar aquí y felicidades por el libro. Muchas ya estaremos gracias. ahí. Felicidades a vosotros por el podcast. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.